Vamos a continuar, ¿de acuerdo? Ya habíamos visto los tres primeros problemas, ¿no? Continuamos problema 4, entonces. Ujú. A ver, ¿de qué se trata el problema 4? Dice así. Pedro tiene 3 varillas de fierro de construcción que le sobró en la construcción de su casa 3 varillas, ¿de acuerdo? Cuyas dimensiones son 18 quintos de metro, estamos hablando de 3,6 metros, el otro tiene 2 metros y el otro tiene 3 medios, 1,5, ¿no? Desea cortarlos para obtener la menor cantidad posible de trozos de fierro, todos de igual longitud. ¿Ya? Ujú. Entonces, más o menos, nosotros tendríamos la primera 18 quintos, 2 y la otra 3 medios o 1,5. Dice que lo va a cortar en trozos, pero trozos iguales, o sea, todos van a estar a la misma, tienen la misma longitud. En las tres varía de fierro. Los trozos van a tener la misma longitud. Muy bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Si imagínate, vamos a suponer que tu varilla tiene una longitud de 20 metros, tú no lo puedes cortar en trozos iguales de 3 metros, ¿no? ¿Por qué? Porque 3 no es divisor de 20. O sea, ¿qué pasaría? Tú ya cortaste 6 trozos de 3 y te quedaría un trozo de 2. Ya no te daría una cantidad exacta de trozos iguales, porque no dice que los trozos tienen que ser iguales. Entonces, si tu varilla, por ejemplo, fuera de 20 metros, tú lo puedes cortar en trozos de 2 metros, en trozos de 4 metros, en trozos de 5 metros. Ahí sí te daría una cantidad entera y una cantidad exacta, ¿sí? Entonces, esta longitud L, que es la longitud entre las varillas, esta longitud tiene que ser un divisor de 18 quintos. Para que 18 quintos yo lo pueda cortar, ¿no? En forma exacta, tiene que ser divisor de 2 y también tiene que ser divisor de 3 medios. Entonces, L es un divisor común, ¿no? En todo estamos dividiendo todo entre L. Ese L es un divisor común de 18 quintos, de 3 medios y de 2, ¿de acuerdo? Y como nos dice en el problema que se desea que la cantidad de varillas sea la menor posible, miren, dice la menor, entonces para que haya menos trozos, pues la longitud tiene que ser lo más grande. Mientras más grande sea la longitud, menos trozos va a haber. Sabíamos que L es un divisor común. Ahora sabemos que tiene que ser el más grande posible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le llamamos eso? A eso le llamamos nosotros máximo común divisor. Entonces, L tendría que ser el máximo común divisor de 18 quintos, de 2, le puedo poner 2 sobre 1 y de 3 medios. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso aquí es igual? Máximo común divisor de los numeradores, de 18, de 2 y de 3. Bueno, son PESI, 18, 2 y 3. Y abajo iría mínimo común múltiplo de 5, 1 y 2. Ahí está. Los números 18, 2 y 3 son PESI. O sea, el máximo común divisor nos va a dar 1. Y de 5 unidos, como son PESI, también nos va a dar el producto. O sea, nos daría ahí 10. ¿No? Ahí está. Entonces, la longitud de cada varilla en metros sería un décimo o 0,1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puedo dividir las tres varillas entre un décimo? Sí. Y nos va a quedar una cantidad entera. Ese undécimo es un divisor de 18 quintos, de 2 y de 3 quintos. Cuando en el problema nos dice cuántas varillas obtendrá, ojo, entonces lo que tengo que hacer, número de varillas, ¿no? Es dividir. Por ejemplo, la primera longitud, 18 quintos, lo divido entre un décimo. La segunda longitud, 2, lo divido entre un décimo. Y la tercera longitud, 3 medios, también lo divido entre un décimo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo puedo cancelar, por ejemplo, en la primera mitad, quinta, ¿no? Quinta, quinta, me queda 2, habría 36. La primera nos da 36. La segunda, el 10 pasa a multiplicar 2, nos haría 20. La siguiente cancelo mitad 1, mitad 5, me daría 15. O sea, todos son números enteros.
Por ejemplo, entonces con la primera varilla, ¿cuántos trozos obtengo? Obtengo 36 trozos. Con la segunda varilla obtengo 20 trozos y con la tercera obtengo 15 trozos. Entonces, ¿cuántos trozos obtengo en total? Tendría que sumar 20 más 15, 35, más 36, no haría 71 trozos y esa es alternativa B. Entonces, lo dejo ahí un momentito, ¿sí? Para que lo puedan tomar captura. Si tienen preguntas, me pueden decir también. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la presencialidad, ¿no? Hace, pareciera mucho, mucho tiempo, la mayoría de alumnos me comentaban lo siguiente, ¿no? Profesor, cuando dice menor, acá, así, ¿no? Entonces es mínimo. Y si dice mayor, máximo, ¿no? Más o menos ese era el análisis, ¿no? Y uno tiene que leer el contexto. Te dice menor, sí, pero no es mínimo. No es mínimo como múltiplo, ¿no? Sino la menor cantidad implica que los trozos sean más grandes. Divisor, el más grande, divisor común, ese es máximo común divisor, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo si fuera algo de mínimo. Muy bien, voy a leer el chat por si acaso. Hablando de presencialidad, hace el viernes creo, la SUNEDU sacó un comunicado diciendo todas las clases en las universidades a partir de agosto todas van a ser 100% presencial. Digo, por si acaso, yo solo he dado licencias para presenciales. O sea, ya, en universidades, en la pre, yo tranquilamente puedo haber las dos opciones, ¿no? Ustedes pueden elegir entre presencial, pero o los alumnos, ¿no? Que quieran inscribirse, pueden elegir, supongo, entre los dos, supongo que habrá los dos tipos. Pero a nivel universitario, en cualquier universidad siempre va a ser de esas dos maneras. Pero siempre va a ser de esa única manera, según la SUNEDO, presencial 100%. Dice, ajá, entre varía y varía si hubieran colocado estacas y me pidieran contabilizarlas, ajá, sería más uno, sí. Y ahora te contesto con todo, miren, lo que nos está preguntando su compañero, si entre varía y varía, ¿no? Bueno, entre trozo y trozo sería, ¿no? Lo que pasa, ahí está, que si tú tienes, por ejemplo, así nomás, ¿no? Digamos que tienes, a ver, ahí nomás, digamos, 3 metros, 3 metros, 3 metros, todo mide 12 metros. Y tú le vas a colocar estacas cada 3 metros, entonces acá hay una, acá hay otra, acá hay otra y acá hay otra, ¿no? Y acá hay otra, o sea, en total hay 5. ¿Cómo conseguimos ese número de estacas? Dividiendo la longitud total, 12, lo divides entre la longitud de cada intervalo y a eso le vas a sumar 1, ¿sí? Así como menciona su compañero. Entonces nos daría 4 más 1, 5. O sea, siempre le vas a sumar 1. Y ahorita vamos a ver un problema así utilizando esto último. Muy bien, vamos a pasar al problema 5, ya que en este problema no había mayores consultas. Y este es un problema, lo único que tiene el problema es operativo. Hay que entender un poquito, es un poquito operativo, pero no es nada, nada complicado. Es operativo, que es distinto. Dice así, en un terreno rectangular cuyas dimensiones son de t por 2t, ¿ya? Ahí tenemos al costado del terreno rectangular. Dice, se desea construir un parque, el parque sería el rectángulo verde, ¿no? Y dice, con una vereda alrededor de ancho constante E, ahí está. Entonces, la longitud de la vereda, ¿no? Dice por acá, entonces sería, vamos a poner otro color, ya. Esto mide E, esto mide E, entonces, pero es de ancho constante, o sea, esto mide E, esto mide E, al otro lado también, esto mide E, todo esto mide E. El ancho en cada uno de sus lados, como no dices ancho constante, el ancho constante mide lo mismo, E.
en este caso. Entonces nos dice, determina el perímetro del parque. Pero ahí nomás, miren, sin operar nada para tener claro qué es lo que tenemos que efectuar. Cuando dice determina el perímetro del parque, se refiere al rectángulo verde. No, no te piden con la vereda, No, obviamente hay más perímetro. Entonces, si nosotros tenemos que toda la longitud, por ejemplo, a lo largo, toda la longitud del terreno, incluyendo la vereda, tiene una longitud de 2T, entonces solamente la parte del parque, pues me iría, o sea, de acá hasta acá, ¿no? Solo esta partecita me iría 2T menos C. No, no. Sería 2T menos 2C, porque hay que quitarle E a ambos lados. Eso me iría 2T menos 2E otra vez. Ahora sí. ¿Y cuánto me iría el parque, no? A lo ancho, acá está. Pues a lo ancho todo me iría T incluyendo la vereda. Entonces sin la vereda habría que restarle también 2C. Entonces había que sumar estas longitudes y multiplicarlas por 2, porque nos piden el perímetro, hay dos lados con esas dimensiones en cada uno de esos dos casos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos que hallar el valor de t, tenemos que hallar el valor de e y luego operar. Pero ¿qué sabemos de estos valores? Dice, por ejemplo, sabiendo que el valor de e es a sobre b. Entonces nosotros tenemos a y observamos que A viene a ser una fracción, por ejemplo, A viene a ser igual a 3 menos 2 sobre 3 menos 1 sobre 1 menos un cuarto. Pero 1 menos un cuarto es 3 cuartos. Y su inversa sería 4 tercios. O sea, acá yo tendría 4 tercios. Y eso sería entonces 3 menos 2 sobre 3 por 3, 9, menos 4 sería 5 tercios. Así sería. ¿No? 9 menos 4, 5. Y este 3 pasaría a multiplicar a 2 y me daría 6 quintos. Y sería 5 por 3, sería 15 menos 6, 9 quintos. Ese sería el valor de A. Y algo similar hacemos con B. O sea, con B sería, a ver, escribo 2 menos 1 sobre 4 menos 1. Y dice 1 menos un medio es un medio. Entonces la inversa sería 2 de frente. Y esto sería 2, entonces menos un medio. Y entonces sería 3 medios. Entonces nos dice el valor de E es A sobre B. O sea, yo tendría que dividir 9 quintos entre 3 medios. ¿Sí? Ahí está. A vale 9 quintos, B vale 3 medios. ¿Y qué pasaría si otros los dividimos? Pues se cancelaría tercia, acá 1, acá 3, y subiría el 2 a multiplicar, me daría 6 quintos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, por ejemplo, de ellos dos ya tenemos el valor de B, de E, sería 6 quintos. Ahí está. Muy bien. Muy bien, en metros, no todo está en metros. Muy bien. Y nos faltaría simplificar el valor de T. Es lo último que nos faltaría. Pero el valor de T, por ejemplo, ¿no? Si nosotros acá operamos 2 menos un tercio, este sería 6 menos 1, 5 tercios. Este es 5 tercios. Y el otro también sería 5 tercios, ¿no? 3 más 2, 5 tercios. Entonces nos iría quedando así, ¿no? Por ejemplo, ahí ya son iguales, ¿no? Y hay varias maneras de operar, pues, ¿no? De repente puedes aplicar ahí extremos y medios, por ejemplo, ¿no? De repente todo lo multiplicas por 9. O sea, en el primero, por ejemplo, por extremos y medios, 5 tercios entre 3 cuartos te daría 20 novenos. Y en el segundo, ¿cuánto te daría? 20 tercios, ¿no? Entonces nos quedaría así. Y entonces ese 9 pasa a multiplicar. Ojo, no pierdas de vista que el 9 está multiplicando. Ese 9. Entonces, si todo esto lo está multiplicando por 9, se cancela el primer 9, me queda 20, y el segundo me quedaría 3 por 20, me quedaría 60, más 20, 80 tercios, 80 nos quedaría. Y abajo también multiplico el 1 medio por 4, ese me quedaría 2. Ahí está. Se cancelan los 9, ¿no? El otro cancela mitad, te quedaría 80 entre 2, y ese sería entonces 40. ¿Sí? Muy bien. Entonces,
Ahí, por ejemplo, ya hemos obtenido, no ha sido complicado, un poquito operativo tal vez, hallar los valores de E y de T. Muy bien, y ahora sí, si determina el perímetro del parque, ya sabíamos que a lo largo sería 2T menos 2D y a lo ancho sería T menos 2C, ¿de acuerdo? Sería así. Este viene a ser T, ¿no? Este viene a ser T, viene a ser 40 menos 2 veces C, E viene a ser 6 quintos, y el otro viene a ser 80 menos 2 veces, este es 2T, ¿no? Menos 2 veces E, que es 6 quintos. Ahí ya está todo, ¿no? ¿Por qué lo estamos multiplicando por 2? Porque como nos piden perímetro, 2 veces. Cada uno viene a ser 2 veces, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí simplemente decimos que esto nos da 1152 quintos, ¿de acuerdo? Y ese vendría a ser la alternativa A. Ahí está. Muy bien, lo dejo un instante, de repente quieren tomar captura y también pueden preguntar si es que algo no quedó claro. Voy a ver el chat, ¿ya? Por si acaso. Sí, no, no hay consultas, entonces, todo está claro. Ya, dice, todo claro, muy bien. Sigamos entonces, ¿ya? Ujú. A ver, dice así. En el curso de matemática básica hay 30 alumnos. Ya. Ningún alumno se retiró del curso. ¿Qué significa retirarse del curso? Significa cuando tú llevas tu curso en la universidad, tienes que estar previamente matriculado y estás registrado en el sistema como alumno matriculado del curso. Figuras en la lista, en el sistema, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede cuando, digamos, ya vas a llegar al examen final y te has dado cuenta que en tu práctica, digamos, no te fue bien, la práctica uno sacaste cero, en la práctica 2 no te fue bien, sacaste cero, práctica 3 no te fue bien, sacaste cero, ¿no? Entonces, ya como que uno comienza a dudar y se cuestiona, ¿no? Dice, oye, es posible que jale, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú no te retiras del curso? Y efectivamente con tantos ceros terminas jalando. Lo que pasa es que esa nota que sacas afecta tu promedio ponderado, no se borra jamás de tu promedio ponderado. De repente tú terminas el curso con 5, porque en el examen te fue bien, sacaste 11, aprobaste, pero como lo demás está jalado, al final tu promedio fue 5. ¿Qué pasa cuando tú lo vuelves a llevar al siguiente ciclo y ya lo apruebas con 15? Tienes un 5. Entonces en tu promedio es como que fuera un 10. Ojo, el promedio es importante. Tu promedio es con lo que vas a tener acceso a todas las oportunidades dentro de la universidad. El que tiene más promedio tiene más oportunidades. El que tiene menos, obviamente menos promedio, no tiene tantas oportunidades. Entonces, no te conviene tener una nota jalada. Por eso que muchos alumnos lo que hacen es, antes de que termine el curso, siempre te dicen más o menos hasta 2 semanas antes que sea el examen final. Si piensas que vas a jalar, puedes retirarte. Si tú haces ese trámite, sales del sistema. A eso significa que se retiraron. No se refiere a un aspecto físico, me retiro del salón, no, se refiere a que ya no están matriculados. Ninguno se retiró, o sea, los 30 están matriculados. Entonces, de los 30, solamente hay dos posibilidades. O estás aprobado o no estás aprobado. No hay una tercera posibilidad. ¿De acuerdo? ¿Aprobado o no aprobado? La suma de los aprobados más los no aprobados me tiene que dar 30. Y dice así, dice, la cantidad de aprobados coincide con la cantidad de fracciones propias irreducibles de denominador 168. Yo no sé cuántas fracciones existen, pero esa cantidad de fracciones que cumplen esas condiciones va a ser igual a la cantidad de números de alumnos aprobados. Y necesito hallar porque en el problema nos piden cuántos están desaprobados, o sea, la diferencia con el total 30.
Cuando me dice una fracción de denominador 168, o sea, lo que me faltaría sería el numerador. Entonces yo pongo numerador entre 168. Ahí está. Cuando en el problema nos dice cuántas fracciones hay, pues yo tengo que saber cuántos valores toma n. La cantidad de valores de n, esa es la cantidad de fracciones. Si n toma 5 valores, hay 5 fracciones. Si n toma 10 valores, hay 10 fracciones. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, en el problema nos dice que sea propia e irreducible. Bueno, para que sea propia, esto tiene que ser menor a 1. Para que sea irreducible, de repente los términos tienen que ser PESI. Pero para eso puedo descomponer 168. 168 tiene octava, ¿no? Viene a saber, octava es 21. Entonces es 8 por 3 por 7. O sea, yo lo puedo escribir así. Entonces, por ejemplo, ahí me doy cuenta que si la fracción tiene que ser irreducible, o sea, los términos tienen que ser PESI, el número n, que es el numerador, no puede ser múltiplo de 2, porque si no ya no sería irreducible. No puede ser múltiplo de 3, pues ya no sería irreducible, y no puede ser múltiplo de 7 porque ya no sería irreducible. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como es propia, esto es menor a 1. Propia, ¿no? Valor numérico menor a 1. Entonces, yo puedo 168, yo puedo pasar a multiplicar y me daría n es menor a 168. Ahí está. N es menor a 168. Muy bien. Y además, como nos dice que la fracción es irreducible, y hemos dicho que los términos tienen que ser PESI. Eso significaría que n va a ser diferente de múltiplo de 2, de múltiplo de 3 y de múltiplo de 7. Si n es diferente de múltiplo de 2, entonces, ¿qué podemos decir acerca de n? N tiene que ser un número impar. Ojo, ¿ah? Esto no pierda de vista. N es un número impar. No puede ser múltiplo impar. Muy bien. Pero nos dan una condición adicional. No es dato, es condición. Dice que en la fracción, porque ahí nosotros, por ejemplo, ahí lo único que haríamos sería indicador de Euler. Pues yo quiero cantidad de números PESI con 168 menores a 168. ¿Qué aplicamos? Indicador de Euler, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero nos dan esa condición adicional que ya no nos permite usar el indicador de Euler, que dice la suma de sus términos es múltiplo de 11. Suma de términos múltiplo 11. Entonces, ¿cuáles son los términos? N y 168. N más 168 es múltiplo de 11. ¿De acuerdo? Pero lo primero que yo puedo decir, por ejemplo, es que ese numerito 168, miren, el número 165, el número 165 es múltiplo de 11. ¿Por qué? Porque si yo le aplico ese criterio de más, menos, más, a ver, 1 más 5 menos 6 me da 0 y 0 es múltiplo de 11, entonces el número es múltiplo de 11, ¿no? El criterio de divisibilidad por 11. Entonces el número es múltiplo de 11, 165. Entonces, si 165 es múltiplo de 11, 168 será múltiplo de 11 más 3. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hago es despejar. Por ejemplo, múltiplo 11 pasa a restar a múltiplo 11. No se cancela, ¿no? Nos da múltiplo 11. Muy bien. Y el 3 paso, que está sumando, el 3 también paso a restar. Entonces, n tiene la forma de múltiplo 11 menos 3. Acuérdate que n es un número impar, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Muy bien. N múltiplo 11 menos 3. ¿Qué son los múltiplos 11? 11 por 1, 11 por 2, 11 por 3, ¿no? 11 por un entero. Entonces, le puedo poner, en vez de múltiplo 11, 11k menos 3. Así le podemos poner. Donde k es un número entero. Para que sea múltiplo 11, 11k, k tiene que ser un número entero. Este numerito 11k menos 3, que es n, ese numerito tiene que ser menor a 168. Entonces le ponemos ahí menor a 168. El número 3, paso al otro lado a sumar, sería 171 entre 11. ¿De acuerdo? Pero si yo paso al otro lado, me daría 11k es menor a 171. Entonces k sería menor a 171 entre 11. Pero 171 no es múltiplo 11, ¿no? El múltiplo 11 habíamos dicho que era 165.
165 es 15, entre 11, ¿no? 15. Entonces este resultado me daría 15, algo. No me interesan los decimales. O sea, si 165, ojo, si 165 es múltiplo 11, el siguiente múltiplo 11 habría que sumarle 11. Nos haría 176. Ahí está. Pero eso no es 170, es menor. Por eso que el número no llega a 16, es 15, algo. No nos interesan los decimales, ¿ah? Simplemente decimos K es menor a 15, algo. Bueno, ahí nos dice 15,5. Pero como 11K es múltiplo 11, entonces K es un número entero. Pero, a ver, y acá es donde tenemos que tener mucha atención. Miren, a ver, voy a hacer una pregunta a ver si están siguiendo. Nosotros sabíamos que n es un número impar. ¿Por qué n es impar? Porque tiene que ser diferente en múltiplo de 2. Ya, n impar. Pero para que n sea impar, el valor de k, que está por acá, ¿qué tendría que ser? ¿Par o impar? ¿Alguien me puede activar su micrófono y decirme qué tendría que ser k? ¿Par o impar? Par. Par, muy bien. Tiene que ser par. Perfecto. ¿Por qué? Y le explico a los demás. Porque par por 11 me da par. Un número par menos 3 nos da impar. Pues n tiene que ser impar. ¿Qué hubiera pasado si k fuera impar? Impar por 11 es impar. Impar menos 3 me da par. No puede ser par. Por eso es obligatorio que k sea un número par. Ahora, otra cosita además. Miren, ¿qué pasaría? Quiero que presten mucha atención acá. ¿Ah? ¿Qué pasaría si k fuera múltiplo de 3? Miren, ¿qué pasaría si k fuera múltiplo de 3? A ver, le ponemos ahí. K es múltiplo de 3. A restarle 3, a ver, un instante, por favor. Un instante, disculpe. Ya, disculpe. Lo que pasa es que mi perrita se había escapado y estaba comiendo la comida del gato. No, no sé si les ha pasado. Bueno, ya la detuve. A ver, disculpe, volvamos. ¿Qué pasaría si k fuera múltiplo de 3? Múltiplo de 3 por 11 es múltiplo de 3. Múltiplo de 3 menos 3 es múltiplo de 3. O sea, si k fuera múltiplo de 3, todo sería múltiplo de 3, pero n no puede ser múltiplo de 3. Acuérdate, la fracción tiene que ser irreducible. Por eso que habíamos dicho que n tenía que ser diferente de múltiplo de 2, de múltiplo de 3 y de múltiplo de 7. Entonces, dos cosas que sabemos de k. Tiene que ser par y no puede ser múltiplo de 3. O sea, no podría ser, y además menor a 15, algo. Menor a 15, algo. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 3 pares que no pueden ser? No puede ser 6, no puede ser 12, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los valores que sí podría ser K? Vamos a ver. 2 puede ser, ¿no? K, entonces es par y diferente de múltiplo de 3. Puede ser 2, puede ser 4, 6 no puede ser, 8 sí puede ser, 10 puede ser, 12 no, porque es múltiplo de 3, 14 sí. Y ahí está. Entonces ahí nosotros tenemos 5 valores. Hay 5 valores que toma acá. Entonces, como n es 11k menos 3, n depende de k. Como k toma 5 valores, n toma 5 valores. Y como n toma 5 valores, hay 5 fracciones que cumplen esas condiciones. ¿De acuerdo? Y esas 5 fracciones equivale a la cantidad de números, pero a la cantidad de estudiantes que habían aprobado. O sea, de los 30, 5 aprobaron. Pues decía, el número de aprobados coincide con la cantidad de fracciones irreducibles de denominado 168 propias y además cuya suma de términos múltiplo 11. Muy bien, entonces como hay 5 aprobados, que es 5 fracciones, hay 25 desaprobados, que es lo que nos piden en el problema alternativa B. Ahí está. Yo sé que acá debe haber consulta. Pueden activar su micrófono con total confianza o escribir en el chat. A ver, estoy atento acá.
No hay consultas, ya. Vamos a ver el chat, ¿ya? De repente en el chat hay consultas. A ver, dice, el múltiplo de 7 no ayudó en el problema. Eh, o sea, si le quitamos múltiplo de 7, lo que pasa, n tiene que ser diferente de múltiplo de 7, ¿sí? Pero como, a ver, n, ¿ah? No k, podía ser, ¿sí? Porque como el número n es 11k menos 3, miren, 11k menos 3. Si nos dice que k tiene que ser par, el 7 está descartado, ¿no? Ahora, podría ser 14. Si yo reemplazo en 14, 11 por 14 menos 3, cumple, no es múltiplo de 7. ¿De acuerdo? Entonces, en ese aspecto no ha habido problema. Las restricciones venían. Lo que pasa es que el múltiplo de 7 es grande, pues, ¿no? Solamente está menor a 15, el 7 y el 14. Y era fácil probar. 7 descartado porque tenía que ser par, únicamente probé con 14. 14 sí cumple la condición. Si el intervalo donde hubiéramos trabajado más grande, de repente había un múltiplo de 7 par, ¿no? Que no debería estar porque todo me da múltiplo de 7, ¿no? Por ejemplo, pero en este caso no afectó, como dice su compañero. No sé si hay otra consulta ahí al respecto. Ya, no hay. Vamos a continuar entonces. Ya, vamos a pasar al siguiente. Esto ya hemos visto. Como si no nos hubieran dado ese dato de suma de términos múltiplo 11, ahí, por ejemplo, me dicen irreducible, fracción irreducible, y que sea propia, lo único que hago es indicador de Euler a 168. Nada más, no habríamos visto eso de indicador de Euler. Pero como ya nos piden otra condición, ahí sí ya no se puede usar y hemos tenido que hacerlo de otra manera. Muy bien. Siguiente, 7. A ver, dice así. Para la venta en una campaña escolar, en una librería se adquiere cierta cantidad de libros. Ya. No sabemos cuántos libros, vamos a suponer L libros. Se adquirió L libros. Muy bien. Eso es lo que dispone la librería. Dice, si vende primero 3 quintos. Ya, entonces, si vende 3 quintos de L, pues le queda 2 quintos de L. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Muy bien. Dice, y después le hacen un pedido de 7 octavos de lo que le queda. O sea, ¿cuál ha sido el pedido? 7 octavos de lo que le queda. O sea, 7 octavos de 2 quintos. Si nosotros cancelamos, simplificamos, mitad me haría 7 veinteavos. El pedido fue de 7 veinteavos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Le alcanza con 2 quintos? 2 quintos será mayor a 7 veinteavos. Pues lo que podemos hacer con 2 quintos, por ejemplo, multiplicarle por 4 a ambos lados para que siga siendo lo mismo y me daría 8 veinteavos. Entonces, ¿cuál fue el pedido? El pedido ha sido 7 veinteavos. ¿Cuánto hay en la librería? Hay 8 veinteavos. O sea, le alcanza para cumplir con el pedido. Le alcanza, por si acaso. ¿Sí? Muy bien, ya. ¿Qué más? Ya sabemos que le alcanza. ¿Qué más? Dice. Pero antes de entregar el pedido, se inutilizan 240 libros. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué significa se inutiliza? De repente la librería o el depósito donde están los libros se inundó. Imagínate que se inunda, ¿no? Si se mojan los libros, puede secar, sí. Puede ser leíble también, pero no lo puedes vender. Porque por más que se haya secado, la hoja de papel queda todo arrugado. ¿De acuerdo? O sea, ya queda inutilizado para la venta. Entonces, ¿cuántos libros había en la librería? Había 2 quintos de L. Se inutilizaron 240. O sea, ¿cuántos puede vender todavía? Todavía puede vender 2 quintos de L menos 240. Dice, todos los libros que le quedó lo envió a su pedido. Todos los libros que quedó lo envió a su pedido, pero no le alcanzó para cubrir el pedido. Solamente cubrió los 4 quintos de la cantidad pedida. Entonces, nosotros podemos decir,
como si no utilizaron 240, dice, quedaba 2 quintos L menos 200. Eso es lo que quedaba. Pero eso lo envío, dice, voy a mandar al que me había hecho el pedido, lo mando todo, pero no le alcanza. ¿De acuerdo? Dice, solamente cubre 4 quintos del pedido. ¿Cuál fue el pedido? El pedido fue 7 veinteavos. ¿Cuánto logra cubrir con estos 2 quintos L menos 240? Solamente logra cubrir los 4 quintos de 7 veinteavos. Entonces, ese es el pedido. Eso es lo que logra cubrir. Esto que logra cubrir es igual, ¿no? Es igual a los 2 quintos L menos 240. Pero bueno, ahí de repente, antes de igualar, de repente podemos simplificar. Puedo cancelar cuarta con 20, me quedaría 5 por 5, 27 veinticincoavos me quedaría. Ese 7 veinticincoavos, ahí está, sería igual a los 2 quintos L menos 240. Y de repente, igual que hemos hecho hace un momento, la manera más fácil, aquí por ejemplo, ah, si yo tengo 7 veinticincoavos de L, al otro multiplico por 5, me daría 10 veinticincoavos de L. Porque ahora sí puedo restarle, ¿no? Me daría 3 veinticincoavos de L es 240, ¿sí? Y de ahí nos daría, entonces, que L es 2000. O sea, acá nos había quedado 3 veinticincoavos de L es 240. Cancelando tercia, me quedaría 80, ¿no? Por acá 1, por acá me queda 80. Y 80 por 25, 2000. ¿Sí? Entonces, nos decía, ¿qué cantidad de libros se vendieron? Obviamente, eh, no se vendieron los 2000, ¿no? ¿Cómo podríamos conseguir la cantidad de libros que se vendieron? Bueno, de repente lo que podemos hacer es restarle lo que se inutilizó, porque todo lo demás se vendió. Lo más fácil, en vez de ir viendo de a pocos, es decir, a ver, ¿cuánto se inutilizó? 240. Entonces, lo que se vendió es todo lo que no se inutilizó. O sea, 2000 menos 240, ¿no? Eso sería 1760, alternativa D. Entonces lo dejo ahí un momento, de repente quieren tomar captura o preguntar. A ver, voy a ver el chat por si acaso, ¿ya? A ver, ya, no hay nada. Sigamos entonces. Justito tiene un huerto de 1,6, no, de 16,8 metros de largo y 16, periodo 3 metros de ancho. En todo el huerto colocó esquejes de rosa. El esquejes de rosa es la plantita, pues, ¿no? La plantita. Pero dice que los colocó en todo el huerto a una misma distancia una de otra. Entonces, ¿cómo es eso? Pues, que si tú tienes acá tu rectángulo, por ejemplo, y acá esto mide 16,8 y el otro es 16, periodo 3, ahí está. Dice, se coloca esquejes a una misma distancia una a otra. Entonces, acá sería 1, digamos que la distancia de A, esa misma distancia, ¿no? Incluyendo los vértices, ¿no? Pero uno dice, profe, entonces es como en el problema del perímetro. No, porque acá te dice en todo el huerto. O sea, acá también. Y lo mismo acá. Y así. Y es la misma distancia uno de otro. Es la misma distancia uno de otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer acá? Por ejemplo, es fácil. Si nosotros tenemos, por ejemplo, digamos que a lo ancho hay 5 esquejes y a lo largo hay 6, entonces en total, ¿cuántos esquejes habrá? Habrá 30, 5 por 6, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que tengo que hacer es sacar cuántos esquejes hay a lo largo, cuántos esquejes hay a lo ancho y lo multiplico y ese me daría la cantidad total de esquejes. Pero ¿qué sabemos de esa distancia? En primer lugar, es la misma. Entonces, para que calce exactamente uno en cada vértice y esté en la misma distancia,
esa distancia D tiene que ser un divisor de las dos dimensiones. O sea, D es un divisor de 16,8 y D es un divisor de 16, periodo 3. Eso es lo primerito, ¿de acuerdo? Y como no hice en el problema, lo más separado posible, ahí no dice, mire, lo más separado posible, entonces la distancia es el mayor. Sabemos que es un divisor común, pero ahora ya sabemos que es el mayor. O sea, esa distancia es el máximo común divisor. Le doy forma de fracción. El primero 168 sobre 10, ¿no? Que sería 84 sobre 5 y el otro es 16 más un tercio. El periodo 3 es un tercio, ¿no? Nos haría 49 tercios. Máximo condición de los numeradores. Los numeradores tienen séptima, ¿no? En 84 tiene séptima, 49 séptima, y abajo mínimo con múltiplo sería 15, ¿no? Entonces nos haría 7 quinceavos, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo sé cuánto hay a lo largo? Entonces, nuevamente, ahí es donde justamente su compañero me hizo la pregunta. Es lo mismo que en estacas. Si yo tengo un terreno de 12 metros y coloco una estaca cada 3 metros, ¿cuántas estacas habrá? Entonces divido cada 3 metros, divido 12 entre 3, pero le tengo que sumar 1. El número de estacas siempre es mayor en una unidad al número de intervalos. Acá sería 3 metros, otra estaca, 3 metros, otra estaca, 3 metros, otra estaca, 3 metros, otra estaca, ahí está. Pero ¿cuántas estacas estamos utilizando en total? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, no es solamente dividir, sino aumentarle 1. Entonces, ¿cuántos hay a lo largo? Divido 84 quintos entre 7 quinceavos, pero le tengo que sumar 1 para que me dé el número de esquejes. ¿De acuerdo? Ahí 84 tiene séptima, 5 con 15 también tienen quinta y nos daría 37. A lo largo hay 37 esquejes. ¿Cuántos hay a lo ancho? Lo mismo. 49 tercios lo divido entre 7 quinceavos, pero le tengo que sumar 1. Ahí nos haría 36. Entonces, si a lo largo hay 37 esquejes y a lo ancho hay 36, en total, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar. ¿De acuerdo? Multiplico, ¿sí? Y el total de esquejes, entonces nos haría 1332, alternativa B. A ver, lo dejo ahí un instante, ¿sí? Para que puedan tomar captura y preguntar. A ver, vamos a ver. Yo todo ingenuo siempre voy al chat, por si acaso no hay nada, sigamos. Último dos. A ver. Un albañil tiene tres rollos de alambre. Este es parecido, ¿no? A un problema, no me acuerdo qué problema era uno anterior, de los tres varillas de fierro, los mismos rollos de alambre. Dice, para el trabajo que realiza necesita cortar estos rollos de alambre en porciones de igual longitud, ¿ya? Sin que sobre alambre. Entonces, nos está diciendo que nos tiene que dar una cantidad exacta. Entonces, esa longitud de cada trozo de alambre tiene que ser un divisor común a los tres, por eso es divisor común. Y además, nos dice, esa porción tiene que ser la mayor posible. Ya sabíamos que era un divisor común y ahora ya sabemos que tiene que ser el mayor, o sea, el máximo común divisor. Ese es facilísimo este, ¿ah? Máximo común divisor de los numeradores de 120, de 99 y de 101. Pero el problema es con 101, ¿no? 101 es primo. Todos son pesi ahí. Ahora, abajo sí tienen séptima, por lo menos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Séptima, ya, bueno, si tú le sacas séptima, ¿no? Allí te va a quedar en un 2 en 14 y un 13 en 21. Entonces, por eso que te da el producto, ¿no? 7 por 3 por 2, 42. Muy bien. Ese viene a ser el tamaño de cada trozo de alambre, ¿sí? Y cuando dice cuántas porciones o trozos, ¿no? Lo único que tengo que hacer es dividir. Ahora sí, ya no es como en estacas que tengo que sumarle uno, ¿no? Sino simplemente divido.
Por ejemplo, el primero es 120 séptimos entre 1/42. El segundo es 99 14 sobre 14 entre 1 entre 42. Y lo mismo el tercero. Y los tres nos tienen que dar número entero. ¿Por qué? Porque 1/42 es un divisor. Las tres divisiones tienen que ser números enteros. El primero da 720, 297 y 202. ¿De acuerdo? 1219, que sería alternativa C. Ahí yo no creo ni siquiera de iluso que voy al chat. Yo estoy seguro que esto quedó claro. Último problema. Había un par de correcciones en la separata de ejercicios propuestos, ¿sí? Se lo doy en un instante. Dice Franco y James, ajá, tiene cada uno cierta cantidad de cromos. Los cromos son esas figuritas, pues, autoadhesivas, ¿no? Con dichas cantidades se forma una fracción equivalente a 4/13. Con dichas cantidades. Entonces vamos a suponer que los cromos de Franco sean A y de James sea B. Entonces con ellos formo la fracción A sobre B. Pero A sobre B nos dice es equivalente a 4/13. O sea, tienen el mismo valor numérico. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que A sea 4K y que B sea 13K, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir así, A es 4K, B es 13K, donde K es un número entero. No solamente entero, sino entero positivo, ¿sí? Ahora dice, al menor término de esta fracción, ¿cuál es el menor término? Obviamente el menor término es A, ¿no? Ese vendría a ser el menor. Dice, al menor término de esta fracción le sumamos 20, o sea, 4K más 20. Y para que el valor de esta fracción no se altere, debemos duplicar el otro término. O sea, el otro término que era 13K lo duplico. ¿Qué significa duplicar? Multiplicar por 2. Y de esta manera, ¿no? Dice, la fracción no se altera, o sea, sigue siendo la misma fracción 4/13. Al primero le sumé 20, al segundo lo dupliqué y sigue siendo la misma fracción. No se altera, solamente que todo lo pongo en términos de K. El primero sería 4K más 20, el otro sería 2 por 13K y es igual a 4/13. Por ejemplo, ahí yo puedo cancelar el 13, ¿no? Se puede cancelar el 13, por ejemplo, puedes cancelar mitad, acá te quedaría 2, acá te quedaría 10, por ejemplo, ¿no? El K puede pasar a multiplicar a 4, 4K es 2K más 10 y ahí nos haría que K vale 5. Entonces nos dice, ¿cuánto suman las cifras del total de cromos que tiene Franco y James? Bueno, si K vale 5, el menor, que era Franco, tiene 4 por 5, o sea, 20. Y el otro, que era James, tiene 13 por 5, ¿no? O sea, 65, ¿no? Y si nosotros sumamos el total, me daría 85. Y como nos piden suma de cifras, sería acá estoy tapando acá, sería la alternativa, como es 13, la alternativa A. Muy bien, lo dejo ahí para que tomen captura, les voy a mostrar entonces las claves de los ejercicios propuestos, pero también antes de eso hay dos correcciones en la separata de ejercicios propuestos, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. El primero, tomenle captura, de repente tienen una duda, no creo, ¿no? Estos dos últimos están más fáciles que los anteriores, me parece, ahí es cuestión de percepción, ¿no? Ese es el problema 2. Tómale captura también, por favor. Pequeños detalles, ¿no? Pequeñitos. Y el problema 10, hay un pequeño detalle también. Y luego esto ya les muestro las claves, ¿no? Las claves de los propuestos.
Bueno, ahora sí. Igual, ¿no? Como mencionó el profesor de geometría, que me parece geometría, ¿no? Que estaba antes de mí, ustedes están invitados, pues, si tienen alguna duda, a ingresar al multichat y hacer su consulta. Pero tiene que, yo recomendaría que si van a hacer una consulta, que sea una consulta puntual. De repente hay alguna parte, un ejercicio que no le entiendes, porque algunos piden, ¿me puedes ayudar? Problemas 3, 4, 5 y abajito pone, y 6, 7, 8, 9 y 10 también, por favor. ¿No? Bueno, que se pueda ayudar ahí, ¿no? Por eso le decía algo puntual, de repente en el problema de clase no entendí esta parte que hizo el profesor, ¿no? Algo puntual, ¿por qué no, K no podía ser, por qué acá tenía que ser par? Cositas así, ¿no? O la misma ejercicio propuesto, este dato no sé cómo utilizarlo, ¿no? Así, cosas puntuales, es más fácil para que uno también sea puntual en su respuesta, ¿de acuerdo? Dice, profe, ¿podría volver a mostrar la diapositiva del problema 8? Claro, si tenemos tiempo. Ya, a ver, un momentito, ya voy a buscar el problema 8. Ya, ahí les voy a enseñar, ¿ya? Ya, a ver, depende de aquí, tomarle captura ahí. Ujú. Listo. Supongo que ya, ¿no? Muy bien, chicos, eso sería todo. Próxima semana continuamos viendo fracciones, pero ahora la próxima semana vamos a ver fracción generatriz, no solamente en base 10 que estamos acostumbrados, sino también en otra base, ¿no? En diferente base. Dice, profe, algunas recomendaciones para el domingo. Mira, lo primero, si tú vas cansado, te vas a dormir en el examen. Eso sí te digo. O sea, lo primerísimo, descansar. Ya los últimos días es difícil estudiar, porque uno se pone tenso. Entonces, yo recomendaría que el sábado ya no estudien, el sábado descanse y se acuestan temprano, no duerman en la tarde, porque si tú duermes en la tarde, no vas a querer dormir en la noche. Así tengas sueño después de almuerzo, a veces uno se toma su siesta, aunque sea sales a caminar, pero no duermes, te acuestas temprano, no tienes que madrugar, no dan puntos para los que llegan antes de las 6 de la mañana, eso sí le digo porque a veces me ha tocado cuidar y veo antes de las 6 de la mañana, está oscuro todavía y están los alumnos afuera haciendo cola de frío, todo, ¿no? No dan puntos extras por llegar antes de las 6, por si acaso, ¿no? Tranquilamente puedes llegar entre 7 y 8, ¿sí? Entre 7 y 8, tranquilamente, o sea, no tienes que madrugar, acuérdate, no, ni siquiera hay tráfico. Muy bien, chicos, eso sería todo, suerte a todos. Y nos vemos la próxima semana, me cuentan qué tal les fue. Chao.